energía queriendo copiar y todo. Bien. Bueno, vamos a meternos en el mundo de la lectura y escritura académicas, haciéndonos una pregunta, que es, ¿por qué cuesta escribir? ¿Se sienten identificados con la pregunta que cuesta escribir? ¿Les parece que es algo que cuesta escribir? ¿Sí o no? Sí, Sí, cuesta ponerse a escribir. me cuesta ponerse a escribir. Bueno, para responder la pregunta primero traje una serie, sí, depende del tema, depende de un montón de cosas que vamos a conversar hoy. Todas esas cosas las vamos a conversar hoy. Yo traje antes, como para entrar en calor, algunos cómics que están sacados están en inglés, pero ya los voy a traducir inmediatamente ahora que los veamos juntos. Están sacados de una página que se llama PhD Comics, como dice ahí abajo, que hace cómics sobre, o tiras cómicas sobre los estudiantes de posgrado. Eso quiere decir PhD, ¿no? Un curso de doctorado. Y hay gente que le cuesta un poco menos, es cierto. Eh, si bien es sobre estudiantes de posgrado, vamos a ver que con un montón de cosas nos identificamos porque los ámbitos académicos todos están muy relacionados, tanto el grado como el pregrado y el posgrado. La tira cómica que traje es esta en la que hay una chica sentada frente a una computadora que la chica va a ser protagonista de todos los cómics que traje. Aparece sentada frente a una computadora y piensa, bueno, necesito transferir mis pensamientos de mi cabeza a la pantalla. Entonces dice, bueno, vamos, escribí, y se acerca a la pantalla, se pega la pantalla a la cabeza y dice, se están tocando, que se transmitan, ¿no? Como si fuera una transmisión de mi pensamiento a la pantalla o a la hoja. Hoy en día escribimos todos en pantalla, por eso es así. Muchos escribimos en pantalla, por eso está así, pero podría ser lo mismo con la hoja. La siguiente tira cómica que traje, dice, la misma chica está pensando, dice, bueno, dice, escribir no debería ser tan difícil, piensa en el primer cuadradito. Escribir no debería ser tan difícil. Todo lo que quiero decir está en mi cabeza, piensa después. Dice, solamente tengo que transferirlo de mi cerebro a esta computadora. Y entonces se ve abajo una flechita que dice que entre la cabeza y la computadora hay 61 centímetros. Y aparece una notita al final que dice, escribir, dos puntos. La distancia corta más imposible en la historia de la humanidad. Porque parece que hay una distancia corta entre mi cabeza y la computadora, entre mi mano y el papel, pero aparentemente esa distancia no es tan corta. ¿Y por qué o dónde radica? Ah, bueno, y me queda una tira que me olvidé, que es esta, que está buena, que dice, la neurobiología de la escritura, la voy a sintetizar esta porque dice muchas palabras, dice la neurobiología de la escritura. ¿Cómo se supone que debería funcionar? Dice en una mitad, y en la otra dice cómo normalmente funciona. ¿Cómo se supone que debería funcionar? Y bueno, está todas las cortezas cerebrales que se encargan de procesar el lenguaje, mandar una orden, que controlan las manos, que controlan los músculos, que controlan las manos, que controlan los dedos y que eventualmente transmiten el texto a la computadora. Eso es como debería funcionar la neurobiología de la escritura. Y dice cómo normalmente funciona, el segundo cuadrado dice hay confusión, falta de motivación, duda, inseguridad, temor, pánico. Al menos yo me siento identificada con todas estas tiras cómicas. Imagínense que yo me dedico a escribir en el posgrado, en la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo me siento completamente identificado, así que si ustedes se sienten identificados con la duda, la confusión, la falta de motivación, la inseguridad que genera la escritura, pueden sentirse tranquilos que nos pasa a todos. Ahora bien, ¿me escuchan más o menos bien? La siguiente pregunta que me hago entonces es, porque recién preguntamos por qué cuesta escribir. Ahora me pregunto, ¿dónde radica la complejidad de la escritura? Y pongo como una frase medio trillada que dice, escribir es, en cierta medida, convertir el pensamiento en lenguaje simple y claro. Parece fácil, ¿no? Se trata de convertir mi pensamiento, como aparecía la chica en la primera tira cómica, pasar el pensamiento a la computadora, convertir el pensamiento en lenguaje simple y claro. Sin embargo,
en ese traspaso, en esa traducción del pensamiento al lenguaje simple y claro, hay un problema de base que tiene que ver con las formas. Yo ahí les pongo que el pensamiento es reticular y el lenguaje es lineal. Vamos parte por parte. ¿Qué quiere decir reticular? ¿Alguien se anima a aventurar qué quiere decir reticular? Capaz alguien sabe también. Ustedes que trabajan con las formas algunos. Trama o red, exacto. Reticular viene de la raíz latina retis, significa red, ¿no? Entonces, quiere decir que el pensamiento, en el mejor de los casos, tiene la forma de una red. ¿En qué sentido? En que un punto se conecta con otro, que se conecta con otro, que se conecta con otro, y no solamente es una red en dos dimensiones, sino que el pensamiento también conecta como en 3D, ¿no? Un punto acá con otro acá y con otro acá. Es como si fuera la gran red de Internet, en la que uno busca una palabra y te aparecen un montón de cosas relacionadas, hipertextos, links y demás. Más o menos así funciona nuestro pensamiento. Pero el lenguaje en el que tenemos que traducirlo cuando escribimos y cuando hablamos también es intrínsecamente lineal. ¿Qué quiere decir? Un sonido va antes que el otro, una palabra va antes que la otra, una oración va antes que la otra, un párrafo va antes que el otro, un apartado va antes que el otro y así sucesivamente. En el pensamiento exacto, el pensamiento es simultáneo, uno puede tener dos ideas simultáneas a partir de una que se le explota otra y sale otra con la luz. El lenguaje no, el lenguaje es lineal. Sí o sí tengo que decir una cosa para decir después la otra. No puedo decir palabras en acorde, no puedo decir dos palabras a la vez, no puedo desarrollar dos ideas al mismo tiempo. Entonces ahí ya tenemos un problema de partida que vuelve el proceso de escritura complejo, lo cual no quiere decir complicado. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y complicado? ¿Alguien se atreve a aventurar una respuesta? Por escrito o oralmente, vean que los voy leyendo en general por escrito. ¿Nadie se anima? Bueno, les cuento yo. Complicado es sinónimo de difícil, ¿no? Lo que es complicado es difícil. Pero yo no les estoy diciendo que el proceso de escritura sea complicado. Les estoy diciendo que es complejo. Y complejo quiere decir que involucra muchas aristas, involucra muchos procesos o partes o elementos, pero no necesariamente es difícil, sino que es pesado porque tiene que tener en cuenta muchas cosas a la vez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos aprenderlo, ¿sí? Que si pensamos y reflexionamos acerca de todas las aristas que involucra la escritura, es algo que todos podemos enfrentar un proceso de escritura. No es algo difícil, dificilísimo para quienes no estamos avesados en ciertas cosas, como por ejemplo podría ser para algunos como yo un teorema matemático o cosas así, ¿no? Es simplemente complejo en el sentido de que involucra muchas cosas que por ahí no se tienen en cuenta, por prejuicios o mitos, no se tienen en cuenta todos los elementos que involucra el proceso de escritura, entonces queremos hacerlo de buenas a primeras, traduciendo rápidamente o pegando nuestra cabeza a la computadora como hacía la chica, y en el medio pasan cosas que no tenemos en cuenta. En principio, esta traducción del pensamiento que es reticular, que tiene forma de red, en el mejor de los casos, porque en realidad yo pienso que más que de red tiene forma de una madeja de lana toda desovillada, de ese pasaje del pensamiento, de la maraña del pensamiento, el lenguaje que es organizado, lineal, jerarquizado, etcétera, involucra ciertas eh, actividades, entre las cuales a mí se me ocurrió ponerles estas, pero podrían ser muchas más, ¿no? A mí se me ocurrió poner estas. Involucra sin duda una ponderación. ¿Qué quiere decir ponderar? ¿Alguien sabe? Tener en cuenta. Ponderar, tener en cuenta en el sentido, bien, alguien pone ahí que hay que desenmarañar el ovito, sí, sin duda, porque si uno lo desenmaraña, puede hacerlo lineal, ¿no? Bien. Tener en cuenta en el sentido de asignarle valor a las cosas.
y no por considerar algo más importante que otro, sino porque uno les asigna valor en el sentido de las ordena. Hay algo que tiene que venir primero para que lo otro se entienda, no porque lo que está primero sea más importante, sino porque lo que está primero es necesario para que se entienda lo que viene después. Entonces, por eso necesito ponderar, asignarles un valor a cada una de las ideas que tengo para poder ordenarlas. Y ese mecanismo también involucra un mecanismo de síntesis, porque yo pienso un montón de cosas a la vez, pero no siempre puedo escribir todo lo que piensa, todo lo que pienso. A veces porque tengo límites de palabras, a veces porque tengo límites en el registro, a veces porque a mi lector no le interesa. No puedo escribir todo lo que pienso, entonces necesito ser capaz de sintetizar. Y para poder sintetizar y ponderar mi pensamiento, tengo que tener cierta creatividad, pero no es una creatividad que deviene o responde a un talento innato, sino es una creatividad que surge de la dedicación, de sentarme conociendo la complejidad de la tarea a la que me enfrento, dedicarle el tiempo del que disponga, el más que pueda, y hacer las cosas parte por parte. Y de ahí sale una creatividad que tiene que ver con que le dediqué un rato a mi texto. Todo esto tiene que ver con, sobre todo, y lo más importante de todo es, que nos preocupamos por nuestro lector. ¿Qué quiere decir eso? Que mi pensamiento, que es reticular o que es una madeja de lana o lo que sea, está en mi cabeza. Sí, exacto, Norma, implica un proceso de selección, por eso síntesis. El pensamiento está en mi cabeza, es mío, es para mí, yo lo entiendo, yo me entiendo, pero el texto no es para mí, el texto es para un lector que no tiene esa madeja de pensamiento en la cabeza y que por tanto se enfrenta al texto con ojos desnudos. El texto tiene que defenderse por sí mismo, porque va solito por el mundo, no lo llevo yo de la mano para todos lados explicando de qué se trata. Como el texto se tiene que defender por sí mismo, yo tengo que pensar mucho en mi lector. Tengo que pensar, ¿le interesa saber esto? ¿Cómo se lo puedo explicar para que lo entienda? ¿Qué debería aclararle? ¿Cómo quiero que me vea mi lector? Todas esas cosas tenemos en cuenta. Fíjense si no es un proceso complejo el de la escritura. Y este proceso complejo de la escritura es a todos los niveles. Tal vez no si escribo para mí una lista del súper, pero sí voy a tener el problema si tengo que escribirle una carta al administrador del consorcio para reclamar algo y si tengo que escribir un trabajo práctico para la universidad. Pero escribir en la academia parece que resulta un poco más difícil, como que nos genera un poco más de dificultad escribir para la academia, es decir, escribir en la universidad, escribir un trabajo práctico, escribir una respuesta de parcial, que escribir para otros contextos. ¿Y esto por qué creen que será? ¿Por qué creen ustedes que es un poco más difícil escribir en la escuela, en la universidad, en el posgrado, que escribir en otros contextos administrativos? Porque la escritura es más formal, sí, sin duda, la riqueza y el conocimiento del idioma, sí, porque hay un uso de la lengua que es muy propio de la academia y del que tenemos que apropiarnos, ¿no? Bien, hay muchas cosas que entran en juego. Por el nivel de la escritura formal, hay presión, sí, la presión es parte del proceso de escritura, sí, es parte intrínseca del proceso de escritura. Algo que por ahí no estamos acostumbrados a desarrollar cotidianamente, exacto. No podemos usar lenguaje coloquial y no tiene reglas, la escritura en la academia tiene reglas que no aprendemos de la vida, no aprendemos en la calle, las tenemos que aprender porque nuestros lectores las esperan. Es cierto, porque en la vida cotidiana, leía por ahí lo que escribían, estamos más acostumbrados a escribir sin prestar atención a ciertas cosas. En cambio, en la academia hay un paquete de reglas que nos viene encima, algunas de las cuales más técnicas vimos en la clase pasada, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sumado a todo lo demás que era esto de traducir el pensamiento reticular al lenguaje lineal, encima nos viene todo un paquete de reglas que sí o sí tenemos que tener en cuenta y que vuelven todo un poquito más complicado. Porque además, escribir para la academia implica una cierta
cantidad de cosas que vuelven el proceso de escritura en la universidad o en la escuela, además, un proceso ansiógeno, les voy a decir yo la palabra y después la traducimos. Ansiógeno quiere decir que genera ansiedad, ¿sí? Escribir para la universidad nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque implica, como les pongo ahí, monogestionar el texto sin un estímulo externo, es decir, autogestionar el texto. El texto lo gestiono yo solo. Apenas me enseñan mis profes. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos lectura y escritura, pero los otros profes no son profes de escritura. Nos piden una monografía y apenas nos enseñan cómo se hace. Nosotros tenemos que sacar de la galera herramientas para autogestionarnos, cómo resolver esa tarea que se nos ha propuesto. Y no tenemos un estímulo externo, más que el nuestro propio, de decir, bueno, quiero aprobar este práctico. Pero no es que tenga muchísimas ganas de escribir esa monografía, no siempre, a veces sí, algunas sí, otras no. Entonces ahí tengo que empezar a autogestionarme propias estimulaciones para escribir en la academia, porque si no, no empiezo nunca. Por otra parte, escribir en la academia implica reorganizar el conocimiento en función de una situación retórica. La expresión situación retórica nos va a volver a aparecer en la clase de hoy, pero yo les cuento que es la situación retórica es lo que sería nuestro ambiente de trabajo cuando empezamos un proceso de escritura. Es un problema o una situación que requiere por respuesta un texto escrito. Está conformada la situación retórica fundamentalmente por tres elementos. El tema, un lector y una consigna. Es decir, mi profe me da una consigna, que es que tengo que escribir un informe, por ejemplo, sobre un tema en particular, y está destinado a un lector específico, es decir, en este caso, mi profe. Ese es un problema retórico, una situación retórica. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber sobre ese tema, saber cómo es la estructura de esa monografía, por ejemplo, o informe que me han pedido, y tengo que saber cuánto sabe mi lector de ese tema, mi profe en este caso, qué cosas les voy a explicar, cómo se les voy a explicar, qué quiere saber, qué espera el profe de mí. Todo eso es la situación retórica. La expresión situación retórica funciona para un montón de circunstancias. Es como la expresión contexto comunicativo. Una situación retórica es, por ejemplo, tener que escribir una nota de reclamo a la empresa de gas porque me facturó mal. Eso es una situación retórica. Tengo un problema que requiere como respuesta un texto escrito. Mi lector son los trabajadores administrativos de la empresa de gas. Mi tema es el reclamo y la exigencia es esa, lograr que atiendan mi reclamo, que es lograr que me devuelvan plata o lo que sea. Entonces, la expresión situación retórica funciona para cualquier momento de la vida y es un problema específico que requiere como respuesta un texto escrito. Bueno, yo aprendo cosas, pero necesito organizar esas cosas que aprendo en la facultad a una situación retórica específica, a una consigna específica, a un género específico, a un lector específico. Entonces ya es como un doble proceso, porque estoy escribiendo sobre un tema que estoy recién aprendiendo y encima tengo que aprender cómo escribir sobre ese tema. Bueno, es doblemente complejo. Todo este proceso involucra a lo que ya dijimos, relacionar, jerarquizar y estructurar el caos de mi pensamiento, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, e involucra, también lo dijimos en la diapositiva anterior, descentrarse, es decir, correrse del centro para adoptar el punto de vista de mi lector y generar un texto que se salga de mí y sea autónomo, funcione sin mi explicación, sin que yo tenga que dar explicaciones de qué se trata. Entonces tengo que ponerme por un ratito en los zapatos de mi lector y pensar, ¿se entiende esto si no tiene puesto mi maraña de pensamiento en la cabeza? ¿Tiene sentido por sí solo? Y todo eso, además, conociendo el género, es decir, el tipo de texto que tengo que escribir, cómo se escribe una monografía, cómo se escribe un informe, cómo se escribe un ensayo, etcétera. Las expectativas del lector, tengo que saber qué espera el lector, cómo espera que sea la fuente de mi texto, todo. Mi lector tiene expectativas respecto de la fuente, del interlineado, de la alineación, de todo lo que vimos en la clase pasada, de la ortografía, del uso de terminología técnica, de la estructura del género, todas las convenciones que vimos en la clase pasada, más muchas que se siguen viendo en este taller, son cosas que mi lector espera.
Yo los tengo que cumplir no solamente por cumplir con las reglas, sino porque mi lector está esperando eso de mi texto. Entonces, todo esto implica escribir para la academia. Díganme si no va a ser un proceso complejo. Esto no es para que se larguen a llorar. Esto es simplemente para poner las cartas sobre la mesa y decir, escribir es complejo para todo el mundo, no solamente para ustedes. No es para que, es precisamente para que no se sientan fracasados cuando se sienten vencidos por un proceso de escritura, porque nos pasa a todos, todo el mundo se ve eh, amedrentado ante tareas de escritura. Algunas tareas nos amedrentan más que otras, nos dan más temor que otras porque algunos estamos más entrenados. Yo estoy un poco más entrenada porque escribo siempre, pero en mi carrera de posgrado, que es el doctorado que curso, escribir me produce todo esto, lo mismo que a ustedes. Escribir un artículo, una ponencia, mi tesis, me genera todos los mismos problemas que a ustedes les genera escribir en la universidad. Capaz no me pasa lo mismo si tengo que escribir un texto para ustedes, porque es un tema que ya conozco un montón, que me encanta, que tengo ganas de comunicarles y demás. Pero escribir en el posgrado, que también el tema de investigación lo elegí yo y me encanta, aún así me genera todos estos problemas. Entonces, imagínense si a mí me genera problemas la escritura, y no va a ser algo que es digno de enfrentar el aprendizaje de la escritura, pero no es una cosa que se aprende de un día para el otro. Y eso está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo para decirle a los profes, porque por ahí los profes te mandan a pedir más cosas y la escritura necesita tiempo. Una cosa que yo he ido haciendo con los profes de las universidades, y también radica en la calidad del conocimiento que uno tiene, claro, si uno tiene más fluidez, le sale mejor. A los profes de la universidad muchas veces les digo, yo que los he tenido en otras carreras o en algunos cursitos, que no pidan monografías de 15 páginas a sus alumnos, porque 15 páginas, para escribir 15 páginas, bien, necesito por lo menos 8 meses, 10 meses. Entonces lo más probable es que si yo pido una monografía de 15 páginas, que el alumno copie y pegue, pero es porque no tiene otra posibilidad. No hay forma de escribir adecuadamente 15 páginas en el tiempo que dura una materia universitaria. Entonces, pidamos mejor 3, 5, 7 páginas como mucho, que el estudiante puede elaborar con un poco más de dedicación. Es una cuestión de hacer aceptar la realidad del proceso de escritura y entonces pedir textos reales. Y nosotros también enfrentar los procesos de escritura pensando en procesos reales, no ponernos metas inalcanzables, como decir, hoy voy a escribir 5 páginas. Y después tuve toda la mañana para escribir un párrafo y me senté después de comer y lo borré porque no me gustaba. Esa es la realidad de un proceso de escritura. Es muy difícil de medir el avance, porque pasan esas cosas. A ver, ahí está bien. Me pasan, todas estas cosas me pasan porque hay un montón de mitos y decires acerca de la escritura que generan obstáculos, que generan dificultades. Yo acá seleccioné 3 que me interesan porque tienen que ver con esto que venimos hablando, pero podrían haber puesto un montón más. Yo les llamo obstáculos epistemológicos de la escritura académica. ¿Por qué? Porque son obstáculos que devienen de preconceptos, de conocimientos que tengo adquiridos y que me impiden avanzar en un proceso de aprendizaje que es el proceso de escritura. ¿Cuáles son estos 3 obstáculos que yo acá les voy a contar así sueltamente de qué se trata cada uno, pero después en el aula virtual van a encontrar cuando les suba la clase, ya está lista, nada más que está oculta para que nadie se estresara hasta que tuviéramos la clase de hoy. Están bien detalladitos, les escribo bien cada uno, lo defino bien. El primer obstáculo es que pensamos la escritura desde la facilidad o el talento. Va a decir, pero profe, es contradictorio con lo que viene diciendo hasta ahora, que siempre pensamos que es difícil escribir. Claro, pero pensamos que hay quienes tienen talento y para quienes es más fácil escribir. Entonces decimos, bueno, ellos nacieron con talento, para ellos va a ser fácil escribir, yo estoy condenado a fracasar. Ese es un problema, porque en realidad hay que desconfiar del talento y de la inspiración en la escritura y sobre todo en la escritura académica. La escritura, los buenos textos en la academia son fruto de un esfuerzo, de un trabajo, de una elaboración. Es mucho más probable que de un buen trabajo de dedicación y sudor obtengamos un texto exitoso
que del talento. Hay que desconfiar de la inspiración, ¿sí? Y pensar que en realidad no es fácil y no existe la habilidad innata para escribir. Hay quienes les es un poco más fácil, pero no hay que confiarse demasiado en la inspiración y pensar que en realidad es complejo y así lo tenemos que entender desde el principio. Y con eso entonces ya evitamos la sorpresa, de decir, pucha, qué difícil que es esta tarea. El segundo obstáculo tiene que ver con lo que veníamos charlando y dice que, bien, es que pensamos el acto de escribir como una traducción de pensamientos claros y definidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso, o se piensa normalmente, el mito es que tengo mis pensamientos, los elaboro, los desarrollo, los aclaro, o el conocimiento, adquiero un conocimiento, lo desarrollo en mi cabeza, y una vez que está listito, como si fuera un horno en mi cabeza, lo paso a la hoja. ¿Sí? Eso pensamos que es escribir normalmente. Ahora bien, yo vengo a decirles otra cosa completamente distinta. Escribir es una forma de pensar. Escribir es la forma de construir conocimiento. Hasta que no empiezo a escribir mis pensamientos, no los puedo relacionar, no los puedo cambiar, reorganizar y construir con ellos un nuevo conocimiento. Entonces, a veces, ya más adelante aparece en una diapositiva, este obstáculo genera una dificultad que es que postergo el inicio de la escritura porque necesito aprender todo primero. Quiero terminar de aprender y después recién empiezo a escribir. Y nunca empiezo a escribir. Y en realidad, cuando empiezo a escribir, empiezo a entender lo que estoy haciendo. El conocimiento se construye en la medida en que se va escribiendo. Ya después, en otras clases, vamos a hablar de la lectura en la academia y vamos a ver cómo la lectura y la escritura en la academia van de la mano. Porque yo leo para escribir y escribo para leer todo el tiempo porque voy construyendo el conocimiento. El conocimiento en la academia se construye, en la universidad se construye leyendo y escribiendo. Por eso es tan básico aprender o seguir aprendiendo a leer y escribir en la universidad. Uno dice, bueno, ¿cuántas veces más voy a seguir aprendiendo a leer y escribir? Y en la universidad es donde se vuelve más importante aún porque son nuestras herramientas de construcción del conocimiento. Entonces, la lección que nos llevamos hoy es que escribir es una forma de pensar. Con la escritura construimos el conocimiento. Al poner mis pensamientos por escrito, puedo encontrarme cara a cara con ellos, reorganizarlos, mirarlos de nuevo, pensar si realmente tienen sentido, darles otra forma. Entonces, tengo que empezar a escribir de primera mano, así, con mis primeros pensamientos. Después voy reorganizando el texto, puedo empezar a escribir borradores y demás, pero tengo que empezar porque cuando empiezo a escribir, empiezo a construir el conocimiento. Y el último obstáculo es pensar la escritura como un proceso lineal y acabado, que se desprende un poco del anterior. ¿Qué quiere decir? Que yo, una vez que empecé a escribir, empiezo el texto con la primera palabra, lo termino con el punto final y se terminó, lo entrego y se acabó. A lo sumo le reviso la ortografía, las mayúsculas y ya está. Y en realidad, nunca el proceso de escritura se da así. Este mito nos hace menospreciar la potencia de la revisión. Uno, en la medida en que construye conocimiento cuando escribe, tiene que animarse a cambiar todo el tiempo lo que va escribiendo, a cambiar sus conocimientos, a cambiar sus ideas originales. Si escribir fuera traducir mis pensamientos listos, ya horneados en un papel, entonces escribir sería un proceso lineal. Pero no es así. Yo nunca puedo tener mis pensamientos y conocimientos completamente listos en la cabeza. Cuando los empiezo a poner por escrito me voy dando cuenta de si tienen sentido, de si hay nuevas relaciones que no me había percatado antes. Entonces tengo que animarme a, durante el proceso de escritura, ir corrigiendo, ir revisando, ir reescribiendo. A veces nos cuesta tanto escribir un párrafo que después nos damos cuenta de que no funciona, pero no lo queremos borrar, porque es como el fruto de nuestro esfuerzo. Bueno, hay que animarse en la escritura a borrar, reescribir, dedicar tiempo. La escritura requiere de tiempo, por eso es que yo siempre le digo a los profes que no pidan trabajos largos, porque la producción genuina de un texto lleva tiempo. A ver si me han puesto por ahí. Eso se da en muchas disciplinas artísticas, lo de la sospechar de la linealidad. ¿Y quién los entiende que, no sé, Federico, de que a los pensamientos, tal vez?
nadie entiende sus pensamientos, por eso hay que ponerlos por escrito. Es difícil entenderlos hasta que los ponemos por escrito, eh, por lo menos darles un aspecto de primera comprensión para construir un conocimiento válido para un texto. Y después seguir pensando y seguir escribiendo y animar a refutarnos a nosotros mismos y así sucesivamente. Hay muchos procesos en las disciplinas artísticas, entre las cuales la escritura es una para mí, un arte, el de escribir. Sin duda hay una escritura que es mucho más creativa que la académica, pero cualquier producción escrita implica un proceso creativo. En general, los procesos creativos involucran este tipo de complejidades. Se parte de mitos que tienden a simplificar el proceso y después uno va deconstruyendo esos mitos en la elaboración del producto. Ahora bien, el producto artístico, como también el producto literario artístico, digamos, escrito, pero con fines estéticos, tiene unas características un poco distintas porque no se debe dejar llevar necesariamente por las expectativas de su observador, lector, receptor. En cambio, la escritura académica, lamentablemente, porque la academia, la universidad es un ámbito lamentablemente meritocrático y competitivo, sí requiere atender constantemente a las expectativas del lector. ¿Qué espera el lector de mí? ¿Qué quiere que le diga? Etcétera, etcétera. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso está en nuestra cabeza haciendo ruido cuando nos sentamos a escribir un texto. Escribir es en realidad un proceso, es lo que venimos diciendo. Y es un proceso que es un proceso cognitivo, ¿sí? Un proceso cognitivo quiere decir un proceso que involucra distintos mecanismos que están en nuestra cabeza, mecanismos intelectuales de conocimiento. A un cuadrito parecido a este que vamos a ver ahora, llegaron como primer diseño de cómo se vería el proceso de escritura unos investigadores estadounidenses que estaban preocupados por el hecho de que los estudiantes universitarios no eran capaces de demostrar sus conocimientos satisfactoriamente por escrito. Digamos, cuando se sostenía una conversación con un estudiante o el estudiante participaba en clase, parecía que el estudiante tenía cierto manejo de los contenidos que se estaban elaborando y cuando tenía que dar cuenta de ese conocimiento por escrito, parecía otro estudiante. Entonces empezaron a investigar qué pasaba con los procesos de escritura y lo que hicieron fue seleccionar un grupo de escritores considerados expertos que tenían buenas prácticas de escritura y les pidieron que por favor se grabaran tomando decisiones en voz alta. Todas las decisiones que tomaban mientras iban escribiendo las hicieran en voz alta en un grabadorcito. En base a eso construyeron lo que ellos llamaron protocolos de escritura, cuando el escritor dice, primero me imaginé que iba a escribir esto, pero después en realidad decidí hacer aquella otra cosa, bla, bla. Y a partir de eso diseñaron esto que yo les traje acá, que es el primer modelo de la escritura como un proceso. Después lo complejizaron mucho más en los años 90 a un cuadro que es mucho más complejo, por eso no se los traigo, pero que es interesante porque a este le falta una cosita, que ya les voy a contar después de que lo veamos, que en el de los años 90 está, y ya todos nos vamos a dar cuenta de que debería estar en este también. Este cuadro del proceso de escritura involucra, por un lado, el proceso de escritura, que es esto que conocemos, que nos suena más conocido, que son estos tres cuadraditos de acá. ¿Pueden ver mi flechita? Estos tres cuadraditos de acá que serían la planificación, la puesta en texto y la revisión, esos tres momentos que nos suenan un poco más conocidos de oído, pero en realidad, más allá de ese proceso de escritura en sí mismo, hay todo un factor externo que yo le puse acá el nombre de ambiente de trabajo. A mí me gusta darle ese nombre. Los autores que diseñan este modelo en primera instancia le llamaron condicionantes externos de la escritura, porque es eso, es algo que está por fuera de la escritura en sí misma, pero que condiciona la tarea que vamos a encarar. O sea, es todo lo que tenemos en el lugar, si nos imaginamos disponiendo un escritorio para enfrentar un proceso de escritura, todo lo que conforma nuestro ambiente de trabajo es eso que nos condiciona externamente la escritura. Por un lado, aparece en este ambiente de trabajo la famosa situación retórica que comentábamos antes, que es ese problema que necesita como respuesta un texto escrito. Esa situación retórica que está conformada por una exigencia o consigna, ahí me gusta hacer la aclaración porque
Básicamente quiere decir eso, exigencia. Tengo una consigna, alguien me pide algo, para lo cual tengo que escribir un texto. Tengo un lector con unas características específicas que necesito conocer de alguna forma y tengo que escribir sobre un tema en particular. Eso está en mi ambiente de trabajo, en mi escritorio, se lo imaginan como una agenda en la que tengo esas tres cositas antes de empezar el texto. Y una vez que empiezo el texto, y ya empieza a existir, ese mismo texto se vuelve también parte de mi ambiente de trabajo, se vuelve también un condicionamiento de mi proceso de escritura, en el sentido en que si ya escribí algo, sé que prometí que venía algo después, entonces necesariamente tengo que poner algo después que ya dije que iba a haber, o necesariamente tiene que haber algo antes que justifique lo que ya está. Entonces, siempre el mismo texto, no es que puedo, hoy pongo punto final a un párrafo, mañana me siento de nuevo y me olvido de todo lo que escribí, porque me va a quedar un pastiche el texto que no va a tener sentido. Entonces, en la medida que el texto empieza a existir, se vuelve un condicionante también y una parte más de mi ambiente de trabajo. Y ese trabajo tiene tres momentos que nos suenan medianamente conocidos, de planificación, de puesta en texto y de revisión, pero esos tres momentos, como bien dijimos hasta ahora, no son lineales, sino que son recursivos. ¿Qué quiere decir recursivos? Que yo puedo volver sobre mis pasos, puedo cambiar mis decisiones, puedo reorganizar mi texto, hasta que en algún momento le tengo que poner punto final, ¿no? En ese juego entre puesta en texto y revisión hay un montón de borradores que por ahí les puede sonar conocido alguna vez que hayan tenido que escribir un trabajo y tienen borrador 1, borrador 2, final este sí, final definitivo, y uno tiene un montón de words sobre el mismo trabajo. Bueno, eso es parte del proceso de escritura. Eventualmente uno tiene que ponerle un punto, ¿no? Hay una autora que habla sobre escritura académica que dice que los textos en la academia no se terminan, sino que se ahorcan, porque uno está tan apabullado de cosas para hacer que en algún momento tiene que decir, bueno, ya está, basta, punto final. Pero en el medio le dedicó un tiempo. El problema de este proceso de escritura es que se ha priorizado un momento nada más, que es el de la puesta en texto, ¿no? Partiendo de ese mito de que uno tenía su pensamiento listo, horneado en la cabeza y lo pasaba al texto. Ahora bien, se dejó de lado dos momentos que son fundamentales del proceso de escritura. El primerísimo y más importante de todos para mí es el de la planificación. Uno dice, uy, bueno, pero no siempre tengo tiempo de planificar el texto. Pero mi consejo es, si ustedes le dedican tiempo a la planificación, la puesta en texto sale mucho más fácil y tiene muchas más posibilidades de tener éxito el texto que surge de una planificación que el que no lo hace. ¿En qué consiste esa planificación? Yo tengo que construir el problema. Necesito saber sobre qué voy a escribir, que ya lo tenía en la situación retórica el tema, pero tengo que preguntarme sobre ese tema. ¿Cuánto sé? Si no sé suficiente, ¿dónde voy a sacar información? ¿De dónde voy a sacar información? ¿Qué bibliografía voy a leer? ¿Dónde está esa bibliografía? Tengo que saber a quién va dirigido mi texto y qué espera esa persona de mí. Por ejemplo, si va dirigido a mi profe espera que use una terminología específica, que sea prolijo, etcétera, etcétera. Tengo que preguntarme sobre mis propósitos, es decir, ¿qué quiero lograr con mi texto? Por ejemplo, un propósito es aprobar un práctico. Eso es un propósito de escritura, ¿sí? Recibirme un propósito de escritura en un trabajo final, ¿sí? Y después, además, tengo objetivos específicos con mi texto. ¿Qué quiero decir? Quiero que quiero comunicar sobre un conocimiento, quiero comunicarle a mi profe algo que yo aprendí. ¿Cómo voy a hacer para dejar en claro que conozco estos contenidos, etcétera, etcétera? ¿No? Quiero con mi texto lograr algo en particular, que es informar tal cosa, por ejemplo, y necesito hacerlo de alguna forma en particular. Entonces, si yo pienso todo eso de antemano, tengo el terreno mucho más aceitado para alargarme con el proceso de escritura. Y esas cosas las voy pensando y las puedo ir anotando. Hay como dos tipos de escritura que van de la mano todo el tiempo, sobre todo en la escritura académica. Hay una escritura pública, que es aquella que eventualmente va a leer mi profesor, que es ese texto que después voy a colgar en el aula virtual, y en el medio hay una escritura privada, una escritura que hago para mí o para mi grupo, en la que puedo ir poniendo, me escribo a mí misma, ¿no? Y puedo decir, quiero escribir un texto que tenga estas características, me gustaría poner una cita así, me gustaría que tenga esta imagen, quisiera que mi profe piense que tal cosa.
Y eso lo puedo ir escribiendo, lo puedo hacer en un audio de WhatsApp, lo puedo hacer en una nota del teléfono. Yo antes solía decir, y lo puedo hacer mientras estoy en la sala de espera del dentista o mientras voy en el colectivo a la facultad, pero esas cosas parece que hace tanto no las hacemos. Así que lo puedo hacer mientras revuelvo la polenta o algo así ahora que estamos en casa. Y ese pensar el texto, ese momento de pensar, de imaginarnos nuestro texto, es parte del proceso de escritura. Es escribir también. Pensar y planificar el texto es escribir. Y eso también nos desmorona el famoso mito del temor a la página en blanco, ¿no? Porque hay una señora página en blanco que se nos impone y no empezamos nunca a escribirla porque no vaya a ser que después tenga que terminar el texto que no me salga. No existe más la página en blanco. La página no está en blanco desde el primer momento en que el texto aparece en nuestra cabeza. Ese pensamiento ya es parte del proceso de escritura. Entonces descartamos esa idea y si no sabemos cómo empezar el texto, al menos empezamos escribiendo esas ideas y decimos en primera persona y para un texto privado. Quiero hacer esto, quiero escribir aquello, me gustaría tomar esta decisión, etcétera, etcétera. Y con eso empiezo de a poquito a allanar el terreno de enfrentarme a un proceso de escritura. ¿Me van siguiendo hasta acá? Más o menos. Voy rapidito para no quitarles toda la noche, pero después todo esto, primero que va a quedar grabada la clase y segundo que después va a estar todo escrito también, ¿no? Por las dudas he decidido hacerlo por todos los medios. No se me amedrenten con esto, ¿no? Esto es simplemente para decirles, el proceso es complejo en sí mismo, no es un problema de ustedes. Bien. Yo acá hasta ahora, este cuadrito parece con letra muy chiquita, se los leo rapidito, es más importante que les quede a ustedes, pero es cosas de las que venimos hablando. Entonces, de todo este proceso que es tan complejo y que tiene tantas aristas, se desprenden las dificultades de la escritura, ¿no? Por ejemplo, postergar el momento de empezar a escribir porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué espera el lector, porque no sabemos cómo se escribe, no sabemos qué hacer. Bueno, la propuesta provisoria, la respuesta provisoria es una propuesta como para ir saldando estos problemas, es pensar que sabemos, ya empezamos ya sabiendo desde esta primera clase, que escribir es un proceso y que ese proceso involucra un montón de momentos y que ese borrador temeroso que no tiene forma de nada y que nadie debería leer nunca más que yo, es parte de escribir. Entonces, si no sé escribir no sé empezar a escribir por otro lado, empiezo por ese lado. Empiezo por ese lado y ya estoy empezando. Y ya siento que empecé, que arranqué. Yo, por ejemplo, hace un montón que no toco mi tesis. Soy doctoranda, ¿no? Además de profe y estar en cuarentena y las dos nenas y todo eso, hago un doctorado. Y ahora tengo que entregar el informe de doctorado todos los años, es una carrera sin materias, todos los años tengo que entregar un informe de lo que ha estado haciendo. Ya sé, desde que empezó la cuarentena que no toco mi tesis, y tengo que empezar de a poco de nuevo a tocarla para poder hacer el informe. Entonces me senté un poquito el martes, creo que fue que me senté un ratito, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, que había silencio. Y digo, bueno, pero por lo menos hice eso, ¿no? No hice mucho. Anoté algunas cositas, arreglé algunos problemitas burocráticos para el informe, busqué algún papelito, anoté algunas ideas, pero por lo menos sé que empecé. Entonces yo ahora tengo como una tranquilidad mental de que tuve esa reconexión. Después no pude sentarme de nuevo, pero al menos empecé. Y eso da como tranquilidad mental. Y ese me trae un recuerdo y es que ese cuadrito del proceso de escritura que vimos recién, que fue reformulado eventualmente en los años 90, en uno mucho más complejo, que por eso no se los traigo, pero agregaba algo importante que le falta a ese, y es el factor de la emocionalidad. El factor de la emocionalidad, ¿sí? De la subjetividad del escritor. Es algo que entra en juego en el proceso de escritura, ¿sí? Cómo nos sentimos nosotros con la tarea de escritura que tenemos que hacer, cuánta ansiedad nos genera, cuán frustrados nos hace sentir no poder empezar. Eso es súper importante en el proceso de escritura, hay que tenerlo en cuenta, es parte del proceso de escritura, no es un problema nuestro, no es que nosotros seamos personas ansiosas y bueno, hay que bancarla. No, 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 es parte del proceso de escritura. Entonces yo, por ejemplo, que hice esas poquitas cositas el martes en mi informe de doctorado, me siento un poco más tranquila y eso es importante. Entonces yo estoy más tranquila con ese proceso y sé cuando lo retome ya lo empecé. Bueno, por eso es importante empezar por donde se pueda. Otra de las dificultades que surgen es no tener en cuenta al lector, olvidarnos de que estamos escribiendo para alguien. ¿Sí? No pensamos en esa persona que va a leer sin nuestra maraña de pensamiento. Tenemos que pensar un poquito en él, tenemos que pensar qué sabe del tema,
¿Qué quiere saber? ¿Qué me está pidiendo? En la academia los lectores son muy particulares. Distinto en la academia que les enseño yo a ustedes, ¿no? Porque en la academia para la que escribo yo, tengo que construir un lector complicado, ¿no? Porque es un lector que sabe más o menos lo mismo que yo, pero que está ahí compitiendo conmigo, entonces quiere leerme, pero a la vez no tanto. No vayas al psicólogo. Bueno, podés ir al psicólogo por un montón de otras cosas, pero por la escritura podemos resolverlo de a poco. En cambio, el lector que tienen ustedes es muy particular, porque es un lector que los está evaluando. El lector en el grado es un lector muy particular, es un lector que los quiere evaluar. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta cómo eligen presentarse ante ese lector que los tiene que evaluar. Hay que tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? Otra de las dificultades es no aprovechar, y esta me encanta, suena difícil, pero te las explico, no aprovechar la potencialidad epistémica del escribir. Es decir, ¿qué es esto? Olvidarnos de que escribir es construir conocimiento, es aprender, que no tenemos que tener todo lo aprendido primero y después escribirlo. Que en la medida que empecemos a escribir, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir construyendo conocimiento, ¿sí? Y que podemos volver atrás, borrar, etcétera, etcétera. A ver, sí, claro, todo se aprende de a poco, es un proceso, ¿no? El aprendizaje también es un proceso. Por eso ustedes tienen esa materia ahora porque es lo que les permite la cantidad horaria de la carrera y demás, pero ahora van a producir algunos textos que van a ser los que les salgan ahora para sus otras materias y demás. Y cuando lleguen al tercer año de la carrera y vuelvan atrás y lean los textos que produjeron en el primer año, van a decir, ay, mira cómo escribía. Pero esos textos capaz les fue bien, porque los profes también sabemos. Los profes sabemos que es un proceso complejo. Algunos no, algunos se hacen los olvidadizos, pero en general los profes sabemos que es un proceso complejo y que ustedes están aprendiendo. Entonces, las expectativas que un profe tiene como lector de un trabajo en primer año son distintas de las que tiene como lector de un trabajo en tercer año. Entonces, es un proceso, se aprende, se va mejorando, uno va adquiriendo la jerga, va adquiriendo las reglas y demás, y uno mismo después puede mirar hacia atrás en el proceso que hizo y cómo y cuánto aprendió. Y otra de las dificultades es que revisamos el texto solo en la superficie. Son cosas que yo fui diciendo, las retomo en este cuadro. Revisamos el texto solo en la superficie, es decir, cuando nos dicen tenemos que revisar el texto, ¿qué hacemos? Corregimos la ortografía, las mayúsculas, la sangría, el margen y listo. Y no, en realidad tenemos que revisar todo el tiempo y corroborar que las ideas estén bien relacionadas, que no se pueda, que no sea mejor para mi lector poner esto primero y esto después. Hay que revisar el interior del texto, ¿no? Hay que reorganizar, animarnos a probar cómo iría mejor esto acá, esto allá. Sí, ¿qué pasa con esto? Lleva tiempo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta fundamentalmente? Es que cada vez que abordamos un proceso de escritura, lo tenemos que hacer pensando en la mejor organización posible dentro de las circunstancias que nos toca. ¿No? No pretender escribir el mejor de todos los textos, porque el mejor de todos los textos no lo vamos a poder escribir nunca. Tendríamos que vivir en la mejor de todas las situaciones, y no es el caso. Entonces, si nuestra aspiración es escribir el mejor de todos los textos, nunca vamos a poder empezar. Siempre vamos a sentirnos ansiosos. En cambio, si elegimos escribir el mejor texto posible dentro de las circunstancias que vivimos, va a ser mucho más posible llegar a esa expectativa, estar a la altura de esa expectativa. Es el mejor texto posible en comparación solo conmigo mismo. Es lo mejor que yo puedo hacer en las condiciones en las que estoy. Yo voy a presentar el informe de doctorado, el mejor informe de doctorado que puedo, en las circunstancias que me toca producirlo, en cuarentena, con aulas virtuales, con tareas de la escuela, etcétera, etcétera, con la comida, el lavarropas, etcétera, ¿no? Lo que nos pasa a todos. Entonces, eso es súper importante. No ponernos una expectativa muy alta, porque el profe tampoco la tiene. Nosotros la tenemos, nos la genera a nosotros la ansiedad. Hay que poner la expectativa real. Es muy difícil manejar la ansiedad. Es muy difícil, lo dice una persona que padece de ansiedad. Realmente lo reconozco, lo sé y muchos profes lo saben. Todos los profes, detrás de cada profe hay un ser humano que padece los mismos problemas que nosotros. Entonces, tenemos que en eso autoorganizarnos. Vieron que yo les ponía antes que la escritura en la academia implica una monogestión, una autogestión del texto y del entusiasmo, ¿sí?
Bueno, tenemos que autogestionarnos cómo trabajar para entusiasmarnos con la tarea de escritura y que no se vuelva una frustración. Y en eso hay que ser realistas porque escribir lleva tiempo, bueno, hay que escribir de lo mejor que se pueda en el tiempo del que se dispone. Y así sucesivamente. No pretender, no decir, bueno, ya está, no voy a escribir la monografía porque necesitaría 10 meses y no tengo 10 meses. No, bueno, está bien. Tengo que escribir una monografía, tengo solamente 2 semanas, el profe no se dio cuenta de que es complejo escribir, me pidió 15 páginas, y bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, o sea, la mejor forma posible de escribir 15 páginas en 2 semanas, que no existen muchas, pero bueno, alguna hay, y se hace lo que se puede, es obvio que en 15 días, en 15 días, 15 páginas no van a ser perfectas, porque no pueden ser, yo no podría escribir 15 páginas en 15 días que sean perfectas. Y bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Bien. Y por último, como para cerrar esta idea y la clase de hoy sin que se queden así muy eh, agobiados, les traigo 5 reglas de oro de la escritura y una declaración de principios. En realidad son 5 reglas y la quinta es además una declaración de principios que en cierta medida me sirve para fundamentar este espacio que nos toca compartir, ¿no? Para darle como entidad a esta cátedra que nos toca compartir. 5 reglas de oro que ya vamos a ver que no son reglas, que son como cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué tipo? La primera dice, la escritura necesita del caos. La consecución de un texto claramente estructurado no es producto de un proceso automático. En su realización existen dudas, vacilaciones, pero de ese caos, inevitable en buena medida, surgen las ideas. O sea, todo esto caótico de la escritura es necesario. ¿Sí? Dudar, vacilar, ir, venir, porque es construir conocimiento, escribir. ¿No? Entonces, el caos es intrínseco a la escritura. No le tengan miedo al caos. Métanse en ese caos que de ahí surgen las ideas. La regla 2. El proceso seguido y el producto final son interdependientes. Un texto complejo e interesante probablemente sea el resultado de un proceso de escritura también complejo. Conviene desconfiar de la inspiración. Eso es lo que yo les decía antes, ¿no? Un proceso de escritura complejo da lugar a un texto complejo e interesante. No la inspiración, no el talento, ¿sí? El trabajo. Y el trabajo que se puede hacer en las condiciones que uno tiene. La confusión y la confianza son necesarias en su justa medida. Al escribir no conviene declararse derrotado por la confusión ni cegarse por exceso de confianza. ¿Qué quiere decir? Esto que decíamos recién, ¿no? Como es una tarea de, inmensa y no la puedo hacer, me declaro derrotado porque no sé qué hacer, no sé para dónde salir. O digo, no, yo esta me la sé y me mando así con toda la confianza y después sale cualquiera. Es lo que me pasó a mí recién, les estaba haciendo un trabajito, una pruebita autoevaluada en un aula virtual a unos alumnos de secundario y para probar a resolverlo dije, ah, es fácil. Y le hice rápido y me saqué un 8 en la misma prueba que yo acababa de diseñar, ¿no? Entonces, eso fue cegarme por exceso de confianza. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Yo que escribo todos los días, que sé todas estas cosas, digo, ah, pero sí, una tarea de escritura más. Y eso podría resultar, si yo hago eso para escribir un artículo para una revista sobre los temas que investigo, seguramente el evaluador me va a decir, no, señorita, disculpe, pero esto no es un texto digno de ser publicado. Porque no conviene tampoco jamás, ni siquiera una persona de letras, como yo, de cegarse por la confianza. Pero tampoco hay que derrotarse por la confusión, ¿no? Hay que decir, bueno, para, estoy aprendiendo, empiezo por acá, ahora voy a lograr un buen primer texto y el segundo será mejor y el tercero mejor y así sucesivamente. La regla 4 dice, 4 ojos ven más que 2 o 2 mentes revisan mejor que una. Este consejo es claro, la mirada de otro, sobre todo si es experta, puede ayudarnos mucho en los procesos de escritura. En este caso, vendría a ser yo su otro par de ojos o su otra mente, pero puede ser cualquier persona, puede ser un compañero de clase al que le mostremos el texto, un pariente en la casa al que le mostremos el texto, alguien que nos ayude a descentrarnos, a corrernos el texto y saber si está pensando en que lo va a leer un lector y que tiene que ser autónomo. Siempre está bueno contar con la mirada de otro. Por eso también está bueno trabajar en grupo, aunque sea difícil. Yo sé que es difícil porque es muy difícil escribir en grupo, pero está bueno por ahí contar con la lectura de otro.
Y la última regla, que es la que viene con la declaración de principio, dice, la reflexión siempre es más útil que la automatización. No hay reglas de las que automáticamente se desprendan las respuestas a los problemas que plantea la escritura. Acá se los digo de una vez y para siempre. En esta materia no van a aprender reglas de las que los procesos de escritura se vuelvan automáticos de repente. A escribir se aprende escribiendo, o mejor, a través de la práctica reflexiva de la escritura. Y eso es lo que hacemos en esta materia, ¿no? En esta materia hacemos una práctica reflexiva de la escritura. Reflexionamos acerca de las características de los procesos de lectura y escritura, porque es una de las formas de aprender a escribir. Y la otra, súper importante y va de la mano, es escribiendo. No es que yo les voy a enseñar un paquete de reglitas y con eso van a salir escribiendo todo perfecto, ¿sí? Vamos a empezar a aprender, pero el proceso de aprender a escribir es permanente y muchos lo deben saber. Bueno, eso es todo por la clase virtual de hoy. Abro sus micrófonos, pueden hacerme preguntas, lo que quieran. Profesora, todo este tema que estuvo bastante bueno, ¿va a estar en la clase virtual? Todo va a estar. Yo les voy a subir. ¿Va a bajar? Yo les cuento lo que les voy a subir, lo que van a encontrar en el aula virtual. Van a encontrar, en primer lugar, el PowerPoint, el video de esta clase que se está grabando. Van a encontrar textos escritos por mí, a partir de los cuales dije esta clase, ¿no? Todas las clases tienen un texto de base que uno escribe. Bueno, hay textos de los que surgió esta clase que van a estar en el cuerpo del aula también, como para que recuerden las cosas que dije, si no les dan ganas de ponerse a escuchar de nuevo esta grabación, ¿estamos? Entonces van a tener todo eso y les voy a poner un ejercicio que es muy, muy, muy sencillo, porque me gusta a mí, y vamos a ver cómo nos organizamos para resolverlo, pero todo se los voy a explicar por WhatsApp, por todo lo que haya que hacer. Todavía no diseñé la actividad, por eso no me quiero adelantar, pero sé que va a ser a partir de un protocolo de escritura, o sea, a partir de una persona que escribe sobre cómo escribió un texto, que dice, primero iba a hacer esto, pero después hice otra cosa. Bueno, a partir de leer ese protocolo de escritura, les voy a hacer algunas preguntitas. Es muy sencillo hacer la actividad. Más me interesa que lean el protocolo de escritura como para que vean que un montón de personas pasan por las mismas cosas por las que pasan ustedes. ¿Estamos? Va a ser muy, muy sencillo, nada para estresar. Todo va a estar en el aula, así que por eso ni se preocupen. ¿Algo más? Sí, una pregunta sobre la autoevaluación que había que hacer, yo ya lo subí, y De ortografía. quería Sí. saber, bueno, si esa autoevaluación uno puede verla, cómo fue corregida, para saber si estuvo bien o estuvo mal, porque tengo dudas. Digamos, las dudas de Bueno, sí, todo estudiante. los había estado viendo hasta para la clase que tuvimos la otra semana, pero ahora no he vuelto a ver las respuestas nuevas. Me pongo a verlas y cualquiera que tenga dudas respecto de los errores que tuvo, los podemos ir resolviendo. Me pueden escribir, ya saben, por el WhatsApp, por mensajería interna del aula. En general les voy respondiendo las dudas en la medida que voy pudiendo. Así que sí, claro, me voy a poner a ver todas las respuestas para ir viendo los errores. ¿Estamos? Perfecto con eso. ¿Algo más? Por mí, gracias, profesora. Muy amable. ¿No? Carlos. Todas las opciones. Muy clara la explicación, profe. Muy buena. Muy buena la clase. Gracias. Sí, Calíope está siempre dando vueltas por ahí, come, a veces viene acá y se sube a mis hombros, es toda una persona que Calíope, mi gata. Sí, todo esto que les digo, ustedes tienen que saber, y si preguntan por ahí, yo en general soy muy flexible siempre, en la presencialidad también, porque lo que me interesa es ofrecerles un paquete de herramientas, especialmente en estas condiciones. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque me han llegado un montón de mensajes de personas preocupadas por las actividades las vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos pudiendo, ¿sí? Así que nos vamos, siempre y cuando se acerquen ustedes con los problemas y me expliquen y me digan, estamos todos a tiempo de seguir adelante con esta materia y con la carrera. Yo los incentivo desde acá a que sigan adelante porque hacen unas carreras hermosas, realmente hermosas. Si tuviera una semana paralela de tiempo disponible, haría todas y cada una porque son realmente hermosas. Así que los incentivo a no desanimarse por esta cuarentena y seguir adelante con esta propuesta académica hermosa de la Universidad Provincial de Córdoba. Profesora, ¿cómo hacemos las que no hicimos todavía el grupo? Sí, les ¿Podemos interesa, seguir?
a quienes no tengan grupo y les interesa trabajar en grupo, simplemente lo dicen por el WhatsApp o por el aula virtual, y yo eventualmente, yo ahora por ejemplo vi que antes de esta clase me llegaron un montón de grupos. Yo los voy agregando al aula virtual. Y eventualmente quienes quieran trabajar en grupo y no tengan grupo, los voy acomodando yo, les hago propuestas, les gustaría trabajar a ustedes juntos, que no tienen grupo, les gustaría trabajar a ustedes juntos y demás. Sepan desde ya que nada implica juntarse ni nada de eso, ¿no? Es la idea de estar acompañados en el proceso, acompañarse en la resolución de los trabajos, y sí, se sube la repisa porque tiene la comida ahí arriba, porque estoy en cuarentena, estoy en una casa que no es la mía, me vine acá a acompañar a mi compañera con sus hijas, y ella, hay una gata más y una perra, y se comen su comida, si no, así que se lo tengo que poner ahí arriba en la repisa, la explicación de por qué mi gata se sube a la repisa. Bueno, desde ya siempre abierta a que me manifiesten sus problemas, y sobre los grupos no se pregunten. Miren, por ejemplo, ahí Sofía le propone a Rosa que se junten en un grupo. Si están en el grupo de WhatsApp, se escriben y se van arreglando. Esa es la idea, que quien no tenga grupo, no se quede, no pierda la posibilidad, y quiere trabajar en grupo, no se pierda la posibilidad de hacerlo, y nos vamos poniendo de acuerdo por el WhatsApp. Yo los voy organizando. Yo en el aula tengo acceso a todos en la lista, entonces yo voy viendo quién va quedando sin grupo, y cuando ya tenga armados los que están armados voluntariamente, eventualmente me acerco a quienes quieren y no tienen grupo y les digo, mira, ¿te gustaría trabajar con tal? Y así sucesivamente. Así que nadie se desespere por eso, que nos vamos a ir organizando con tiempo. ¿Estamos? Ok. Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, corto la grabación. Mientras tanto los voy despidiendo. ¿Verdad?